Cordial saludo, apreciados estudiantes de Proyecta de Ingeniería 1. El día de hoy quiero compartir con ustedes este video tutorial de cómo desarrollar la fase 3, inicio del proyecto del curso Proyecto de Ingeniería 1. Quiero comentarles que este curso no es habilitable, que tienen un mes para desarrollar esta actividad y este documento que les estoy mostrando es la guía sobre la cual el estudiante se basa para desarrollar esta actividad. Es importante que el estudiante se centre en los productos a entregar. Hay un producto que debe desarrollar de manera individual y otro producto que debe desarrollar de manera colaborativa, o sea, de manera mancomunada con los 5 integrantes del equipo de trabajo. De manera individual, el estudiante en el entorno de aprendizaje colaborativo, o sea, en el foro, cada estudiante pone un informe en Word, Arial 12, interlineado 1.5 y debe tener en cuenta las normas APA para desarrollar la actividad. Con su revisión bibliográfica, al menos debe colocar 2 fuentes bibliográficas sobre las cuales trabajó para desarrollar este trabajo individual y una propuesta a la situación problema. ¿Cuál es la situación problema del grupo? Antes de explicar la situación problema, quiero indicarles que este curso tiene 3 laboratorios prácticos que son de manera presencial. Estos 3 laboratorios, el mismo estudiante ingresa y los matricula en 3 fechas diferentes, 3 fechas distintas, y debe inscribirse en un grupo para posteriormente poderle cargar la calificación. Estudiante que no pueda realizar los 3 laboratorios de manera presencial, hay una opción para matricular un componente simulado, el cual en su momento en el foro general de noticias les indicaré cuál es el grupo donde única y exclusivamente se van a matricular los estudiantes que opten o que se les sea aprobado el laboratorio simulado ya por algunas circunstancias, porque viven en el extranjero, porque son personas que trabajan con las Fuerzas Armadas y no pueden tener de manera constante internet. Pero previo a esto, el estudiante que quiera optar por realizar los laboratorios simulados debe enviar al correo interno del tutor del curso los soportes, si vive en el extranjero, soportes de que viva en el extranjero o que tenga residencia en el extranjero, y si está en un sitio donde no tiene buena conectividad, pues soportar mediante una certificación de trabajo que el estudiante está en un sitio donde no tiene conectividad, para de esta manera poder aprobarle los laboratorios, bien sea en este caso simulados. Vuelvo a la guía de actividades. La guía de actividades, ya les expliqué a manera individual, hay una situación problema. Ustedes vienen de desarrollar el curso prerequisito, que es Introducción a la Ingeniería. Hay unos cursos dentro del programa de Ingeniería Industrial que se proyectan o que se direccionan bajo el direccionamiento de proyectos, desarrollo de proyectos. Este curso, hay una guía de actividad práctica que se llama el proyecto de curso, situación problemática. Esta situación problemática es solo una para el curso y para todos los grupos que se encuentran incluidos en este curso. Les voy a leer textualmente la situación problemática. Indica: en una empresa de transporte especial de carga, requiere transportar un elemento químico altamente nocivo de una zona aislada a otra a través de una pista hexagonal. A pesar de que la sustancia está herméticamente encriptada, existe el riesgo que en el proceso del transporte ocurra un derrame, por lo que ningún ser humano puede estar en contacto con ella en el recorrido del transporte, como se ilustra en la figura 1. La sustancia y la cápsula de envasado pesan 500 kilogramos. La carga se debe transportar usando un robot Lego Mindstorm EV3 que resuelve
el siguiente recorrido. Esta es la pista hexagonal que debemos resolver en la situación problemática. Cabe resaltar que en los 3 laboratorios presenciales y simulados, la tecnología o los laboratorios consiste en trabajar la tecnología Lego Mindstorm EV3. Es un robot que los estudiantes van a tener la oportunidad de armarlo, crearlo, para poder también en el mismo laboratorio se va a recorrer esta pista hexagonal. Por eso les indico que los 3 laboratorios son el apoyo, los 3 laboratorios presenciales son el apoyo para desarrollar las temáticas que tenemos aquí en el campus. Entonces, esta es la situación problemática del curso. ¿Dónde la encontramos? La situación problemática del curso. Ingresamos al curso de Proyecto de Ingeniería 1, nos ubicamos en el entorno de aprendizaje práctico, damos clic y la encontramos acá, Guía para el uso de recursos educativos. La encontramos en versión Word y en versión PDF. La descargaré en PDF y es esta misma que les estoy indicando acá en este momento. Volvemos a la guía de actividades. Una vez habiendo explicado qué es el trabajo que deben realizar de manera individual, es decir, la situación problemática es el transporte de la sustancia radioactiva por la pista hexagonal. Entonces, cada uno de los estudiantes debe poner un informe en Word interlineado con normas APA con su revisión bibliográfica y una propuesta, o sea, cada estudiante debe colocar una propuesta de solución a la situación problemática, de cómo de desarrollar o hacer el transporte o el desplazamiento de esta sustancia radioactiva por la pista hexagonal. Hay una bibliografía que la encontramos en la unidad 2 y es la guía del manual Lego Mindstorm EV3. Aquí, unidad 2, fundamentación científica y tecnológica. ¿Dónde encontramos esta guía? Aquí. Damos clic y descargamos el manual. También nos podemos apoyar en páginas de universidades, en páginas de la misma empresa Lego para poder desarrollar esta de manera individual, cada estudiante una solución, una propuesta de solución a la situación problema que acabamos de leer. De manera colaborativa, cada grupo, es decir, los 5 integrantes del grupo, trabajarán de manera mancomunada y realizarán la siguiente actividad. En el entorno de evaluación y seguimiento, el grupo de trabajo colaborativo entrega el informe en PDF con letra Arial 12, interlineado 1.5, y al archivo que cuelguen en el entorno de evaluación y seguimiento le van a dar el nombre de Trabajo Colaborativo 1, que contenga los siguientes puntos. Me tomé el atrevimiento de colocarles también, voy a compartirles en cada uno de los foros, una plantilla en Word. Ya la plantilla tiene su portada y lo que deben trabajar es lo siguiente. Portada, por favor, estos escritos que les dejé en rojo, cuando antes de cargarlo en el componente de evaluación y seguimiento, eliminan todos estos escritos que yo les dejé en rojo, porque esos son algunos tips o algunas indicaciones que yo les dejo para que por favor los eliminen y no vayan a colgar el trabajo con esas letras en rojo. Realizamos la portada, tenemos espacio para los 5 estudiantes, el nombre de su tutor en plataforma y iniciamos a desarrollar cada uno de los puntos que nos indica la guía. Objetivos. Tener en cuenta que los objetivos de esta son los objetivos de esta actividad, no los de la situación problemática. Es decir, ¿qué puntos voy a desarrollar acá? La situación problemática, el planteamiento del problema, la formulación del problema, reseñas de las consultas realizadas citando las fuentes, posibles soluciones propuestas, solución 1, solución 2 y solución 3. Entonces, en la guía
¿Qué me indica? Que hay que hacer un trabajo con una portada, unos objetivos. Los objetivos son de estos puntos que vamos a realizar: planteamiento del problema, la reseña de las consultas, posibles soluciones, al menos 3, evaluación y selección de la mejor solución, aplicando un criterio válido, diseño conceptual de la solución propuesta, conclusiones, recomendaciones y bibliografía, teniendo en cuenta las normas APA. Hay un punto muy importante que yo también les quiero compartir y es el siguiente. Hay un ejemplo con el cual ahora más adelante les voy a indicar qué es lo que deben hacer. Una vez teniendo claro cuáles son los puntos que deben desarrollar, y damos inicio a la solución de ellos o al desarrollo de cada uno de ellos. Entonces, en los objetivos que deben tener en cuenta los estudiantes, que son los objetivos de esta actividad, es decir, los puntos que vamos a desarrollar de esta actividad. No de la solución problemática. Tener en cuenta que deben iniciar con verbo en infinitivo y que indique alguna acción a realizar. Hay que realizar un planteamiento y formulación del problema. El planteamiento del problema es la definición del problema que se requiere resolver a través del proyecto, es decir, cómo transportar la sustancia radioactiva de manera segura. Debemos centrarnos o se deben centrar en esta parte. Cómo transportar la sustancia radioactiva de manera segura. La formulación del problema. ¿Cuál es el planteamiento del problema? Esta situación problemática es el planteamiento de la situación problemática. Esto es lo que deben coger o tomar y pegarlo aquí en esta plantilla, porque ya se está definiendo cuál es la situación problemática y aquí lo estamos indicando de manera clara. En la formulación del problema, tengan presente que debe diseñarse a manera de pregunta. Por tal motivo, debe ir iniciando con signo de pregunta y finalizar con signo de pregunta. En este caso, nos vamos a centrar siempre en el transporte de la sustancia radioactiva porque esa es la situación problemática que se debe resolver. Cómo transportar la sustancia radioactiva desde un punto de inicio hasta un punto fin sobre la pista hexagonal que vamos a trabajar durante todo el curso. Entonces, ¿cómo realizamos la formulación del problema? Este es un ejemplo de cómo realizarla. Cómo transportar una sustancia radioactiva por un sitio o por una pista hexagonal entregándola de manera segura. Puede ser la formulación del problema. Tener en cuenta que la situación problemática que nos concierne en este proyecto, que es el de transporte de la sustancia radioactiva. Reseñas de las consultas realizadas citando las fuentes. Mínimo 10 fuentes. Entonces, estas son la base del marco teórico. Cuando yo inicio un proyecto o un proyecto de investigación, todo investigador se debe basar en algunas fuentes bibliográficas, bien sean de Internet. Si son tomadas del Internet, cerciórense de que sean fuentes confiables de páginas de Internet, confiables de ONGs, de páginas de gobernaciones, de revistas indexadas, de investigación, de libros e incluso de la misma página Lego. Es solo colocar en la página www donde ustedes la consultaron para poder basarse en el desarrollo de este proyecto. Mínimo tienen que ser 10. Posibles soluciones propuestas, aquí tienen que ser mínimo 3. Recuerden que cada uno de los integrantes del grupo debe colocar una solución a la situación problemática. De esas 5 soluciones, los 5 estudiantes del grupo seleccionan las mejores 3, las comparten acá en este trabajo colaborativo, les hacen opciones de mejora y las colocan y las comparten en el trabajo colaborativo. Evaluación y selección de la mejor solución aplicando un criterio válido de selección. Cuando yo hago un proceso de selección, parto del hecho de que mínimo debo tener 2 opciones para poder hacer un proceso de selección, porque si yo solamente parto del hecho de que tengo una
sola opción para evaluar, no voy a tener lugar a comparar con qué y saber cuál es la mejor opción. Entonces, cuando yo hago una evaluación mínimo, debo de tener dos opciones para en ese orden de ideas partir de un proceso de evaluación. Más adelante, cuando termine de explicar esta plantilla, les voy a explicar con un ejemplo que yo les coloqué y con ese mismo ejemplo ustedes se van a basar para desarrollar esta fase 3, inicio del proyecto. El diseño conceptual del prototipo es importante que se realice a través de la innovación y creatividad del grupo de trabajo. Se debe describir mediante el concepto, que es teórico, cómo se realizará el diseño. Se les recuerda que el diseño puede ser reforzado por un dibujo, puede ser en AutoCAD, puede ser en Word, puede ser en PowerPoint e incluso a mano alzada, como se les facilite. Debe ser un concepto apoyado por el diseño mediante el dibujo de un prototipo, cómo se elabora el prototipo del transporte de la sustancia radioactiva. Las conclusiones y recomendaciones, recuerden que las conclusiones son diferentes a las recomendaciones, y la bibliografía, por favor tener en cuenta las normas APA, que también les voy a compartir un archivo de las normas APA de cómo se debe referenciar de manera acorde toda la bibliografía que van a trabajar ustedes en cada una de las fases a desarrollar en este curso. Entonces, este es el ejemplo y de esta manera es como ustedes deben entregar el trabajo. Les recuerdo, les aclaro, este es un ejemplo que les estoy compartiendo. Hay un planteamiento del problema y el problema es la situación con la cual nosotros queremos resolver o la cual debemos trabajar para resolver esta situación problemática. Entonces, acordémonos de que toda situación problemática se debe resolver a través del desarrollo de la situación problemática. Ejemplo, definición de un problema. Situación problemática. Este es el ejemplo, les recuerdo nuevamente. La empresa de confecciones Diseño 2000 Limitada recibe diariamente sus instalaciones un promedio de 2.500 personas, entre empleados, contratistas, proveedores y visitantes. Para los 1.100 empleados, el sistema de control de acceso es el tradicional de marcación de tarjeta, presentándose gran congestión, pues mientras unos deben marcar la salida de manera simultáneamente y otros deben marcar la llegada, ocasionando retrasos en el inicio del turno para las llegadas que llegan o retrasos en la salida del transporte ofrecido por la empresa para los que salen del turno. También se ha detectado especialmente que entre el personal administrativo, que algunos trabajadores se presentan para suplantar la identidad de quienes llegan tarde para visitar el llamado de atención por el retraso, o para marcar la salida horas después de la hora en que ha salido para cobrar horas extras, sobre todo los sábados. Para los contratistas, proveedores y visitantes que deben hacer un registro manual en la plantilla a la entrada y la salida y se les entrega una escarapela. Si bien la situación es menos complicada, se presentan las quejas constantes de la demora que ocasiona este tipo de control. Entonces, esta es la situación problemática de la empresa Confecciones Diseño 2000 Limitada. ¿Cuál sería la formulación del problema? Esta parte es la situación problemática y esta parte sería para nosotros el planteamiento del problema. Y la formulación del problema de Confecciones 2000 Limitada sería cómo implementar un sistema ágil y seguro para el control de acceso y salida de las 2.500 personas entre empleados, contratistas, proveedores y visitantes que diariamente visitan las instalaciones de la empresa. Hay las alternativas de solución. Las alternativas de solución. Entonces, ¿por qué implementar un sistema ágil y seguro? Porque el problema o la situación problemática que se viene presentando es el ingreso y salida de personal, tanto contratista como personal que trabaja y visitantes en la empresa. Entonces, las alternativas de solución para esta situación problemática, la primera sería
implementar un sistema de reconocimiento facial, implementar un sistema de tarjetas de proximidad e implementar un sistema de lector del iris. Así es como se presentan las tres alternativas de solución, como las estoy indicando en este ejemplo. Las fuentes de información. Se investigaron las características de cada sistema así. Para reconocimiento facial se tuvieron en cuenta estas dos reseñas. Para sistemas de tarjetas de proximidad se tuvieron en cuenta estas otras dos reseñas. Y sistemas de lector del iris, estas otras tres reseñas. Aquí hay 6 reseñas. Las tengo en color, las indico en color azul para que se den cuenta cuáles son, pero por favor cuando entreguen todo el trabajo tengan presente que el color de la fuente siempre se debe entregar en color negro. En el proyecto del curso deben poner 8 fuentes. Anteriormente dije que eran 10, en realidad son 8. Y la evaluación de las alternativas, que las solicito en la plantilla. Ya vamos en las 3 soluciones. La evaluación, recuerda que yo siempre les decía que mínimo 2 opciones para poder hacer la evaluación. Aquí tenemos 3. Entonces, implementar un sistema de reconocimiento facial, un sistema de tarjetas de proximidad y reconocimiento del iris. Aquí estamos dando 3 soluciones para hacer el proceso de evaluación. Entonces, para evaluar las alternativas se aplicarán los criterios de rápido como una ponderación del 40%, seguridad con una ponderación del 30% y precio con una ponderación aquí me faltó, cada 40, 30 y la otra sería 30%. 40 y 30 son 70 y la ponderación el 30% para un total del 100%. Cada ítem se califica en una escala de 1 a 10, o sea, hay que darle una ponderación que es en porcentaje y también se tiene que dar una calificación de escala de 1 a 10, donde 1 significa que es el menos que cumple con los requisitos y 10 es el que cumple plenamente con la condición. Es decir, entre más cercano el número esté a 10, significa que es la mejor evaluación que yo voy a tener para darle solución a la situación problemática. En este caso, el ingreso y salida de los trabajadores, visitantes y contratistas de la empresa Confecciones 2000 Limitada. En el caso del precio significa 1, que es el más costoso, y 10, que es el menos costoso. Al final se suman las calificaciones ponderadas y la mejor alternativa es la mayor calificación. Entonces, aquí vamos a colocarle, como nos dijimos que íbamos a evaluar las ponderaciones, entonces a rápido le doy 45, aquí volví, las cambié, les ofrezco disculpas, no es lo que está acá, sino que es lo que está consignado en esta tabla. A rápido le doy 45, a seguridad le doy 20, a precio le doy 35. Este 45 con el 20 y el 35 me tienen que sumar o deben ser equivalentes al 100%. Reconocimiento facial, lector del iris y tarjetas de proximidad. Esas son las 3 alternativas con las cuales voy a hacer el proceso de evaluación. Entonces, a rápido le doy un peso de 4/10 y ¿qué tengo que hacer? Este 4 lo multiplico por el 45% y me indica que da 1.8, lo que está dentro del paréntesis. A reconocimiento facial también le doy 4, que lo multiplico, a 4 le saco el 20% y eso me da 0.8. En el precio, 10, la mayor ponderación, a 10 le saco el 35% y equivale a 3.5. Luego, posteriormente, reconocimiento facial, sumo solamente lo que queda dentro del paréntesis, 1.8 más 0.8 más 3.5 equivale a 6.1. Igualmente con la alternativa del proceso del lector del iris. Ponderación de 8 para rápido, seguridad 6 y el precio le doy una ponderación de 6 puntos sobre 10. Igualmente,
A 8 le saco el 45%, eso equivale a 3.6. A 20, a 6 le saco el 20%, eso equivale a 1.2. Y a 6 le saco el 35% del precio, que equivale a 2.1. Posteriormente realizo la misma actividad que realicé con el reconocimiento facial y hago la sumatoria de los números que están dentro del paréntesis y eso equivale a 6.9. El mismo procedimiento hago con las tarjetas de proximidad y me da un valor de 5 puntos. Luego, aquí estoy indicando que el número que más se acerque al número 10 es la alternativa que yo selecciono como soluciona la situación problemática. En este caso, es más importante para mí implementar el proceso del lector del iris, que es mayor que los 3 números que se identificaron en la tabla del proceso de la evaluación de las 3 alternativas. Para el caso de selección de la mejor alternativa, el sistema seleccionado fue el del lector del iris, por ser el número más cercano al número 10. El diseño conceptual. El diseño conceptual es este dibujo que yo selecciono acá. Aquí lo que estoy es realizando o implementando el proceso de representación gráfica de la empresa, los procesos de ingreso, salida, donde está el sistema de computarización o el software que fue el que seleccioné, que es el sistema de lector del iris, y es donde me indica qué debo hacer de esta manera. Entonces, el 1 es el software de administración, el 2 es la terminal de acceso 1, el 3 es el molinete de cuerpo entero y el 4 es el el molinete de medio cuerpo. En los 3 accesos, pues obviamente debe estar implementado la alternativa que hemos seleccionado para el ingreso y salida de personal de la empresa. Entonces, de esta manera, nosotros hemos realizado, o les he explicado, mejor dicho, con el ejemplo que les comparto, cómo deben ustedes desarrollar cada uno de los pasos que están indicados en la guía de actividades fase 3 inicio del proyecto. Y con esto realizan ustedes las conclusiones, las recomendaciones y la bibliografía. Recuerden que una conclusión es diferente a una recomendación, por eso las separo para que ustedes realicen esta actividad de manera eficiente, de manera acorde a lo solicitado en esta guía de actividades. Gracias por su atención y hasta una próxima oportunidad.